Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo vamos a leer. Si hay alguien que no tenga un ejemplar de la Biblia y desee una, levante su manita, le vamos a prestar, le vamos a dar una. Alguien que no tenga un ejemplar de la Biblia y quiera una, levante su mano. San Mateo capítulo número 11, leemos el versículo número 16, que dice de la manera siguiente: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Cuando comenzamos el capítulo número 11, hermano y hermana, decíamos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba a tomar un nuevo giro. Que ahora, hermano, en esta narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, nos muestra a Dios, hermano, las diferentes reacciones de las personas, las ciudades que recibieron el mensaje del reino de Dios. Y el Señor, hermano, sigue dando enseñanza que, por supuesto, hermano, debe aplicarse a la iglesia, porque somos parte del reino de Cristo, para que quede para nosotros como ejemplo, como lo dice Dios a los Corintios cuando el apóstol, el siervo de Dios, escribía una de sus epístolas, que quede como ejemplo para nosotros cuál fue el resultado de su, ya sea aceptación al mensaje o de su rechazo. Que hay, hermano, realmente una dicha, y es una dicha el ser receptores de la palabra de Dios, porque el Señor dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el conocer la verdad de Dios nos libera, hermano, de tantas cosas malas. Al caer rendidos, o al atraernos Dios a sus manos, nos hace nuevas criaturas, nos toma como sus hijos y se toma ese cargo de cuidar de nosotros, como Él lo dijo, hermano, de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Promesa fiel que Él no va a fallar, ¿verdad, hermano?
no va a fallar. Pero por otro lado, hermano, la sentencia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo para aquellos no solamente incrédulos, sino también religiosos. Cuando digo religiosos, me refiero a aquellas personas que pretenden creer en Dios, conocer a Dios, ser hijos de Dios, pero no hacen su voluntad. Son simplemente oidores olvidadizos de su palabra, los cuales quedarán sin culpa, como dice el Señor. Que es importante para nosotros, hermano y hermana, el saber que al ser receptores del mensaje del evangelio, del mensaje eterno, hermano, es porque la mirada de amor, de misericordia de Dios se posó sobre nosotros. Porque ahí dice que nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino nos salvó por fe y por gracia, ¿verdad, hermano? Porque si hubiese sido por obras, hermano, los ricos serían los primeros en entrar en el reino de los cielos porque comprarían las buenas obras. Pero es realmente maravilloso. Sin embargo, como le digo, para nosotros este mensaje de nuestro Señor Jesucristo debe, hermano, de alertarnos, porque muchas veces el pueblo de Dios puede caer en una inconsciencia por los privilegios que pueda tener, hermano, por, le digo, la multiforme gracia de Dios de hablarnos un día, de hablarnos otro día, de bendecirnos, de bendecirnos, de bendecirnos. Nos puede hacer caer, hermano, en un conformismo, engañarnos a nosotros mismos de que, hermano, Dios está loco por nosotros y nos ama tanto que nos va a consentir hasta las malas acciones, lo cual no es así, no es así. Sino que aunque Dios es un Dios de amor, también su palabra dice que Él es fuego consumidor, ¿verdad, hermano? O sea, que esa es la fuente de amor, hermano. Y su amor no se compara con ningún amor. Pero también como juez, como aquel que va a dar al hombre, hermano, el pago por sus acciones, Dios será severo también. Muy severo. Y por eso aquí, hermano, fíjese, él está hablando de ese mensaje y de cómo las personas, diferentes tipos de personas religiosas, no creyentes, reaccionaron. Y va a poner, hermano, comparaciones a lo que es ese tipo de hombres y mujeres. Él lo llama las generaciones de su tiempo. Entonces dice, aquellas personas, fíjense, que escuchan el mensaje del reino, hermano, y siempre tienen una excusa para rechazarlo. Siempre. Por eso le digo, no solamente los incrédulos rechazan a Dios, sino también los religiosos. Israel era un pueblo religioso, ¿verdad, hermano? Los fariseos, que eran judíos, eran religiosos, mas sin embargo el Señor se los dijo, no conocían a Dios. Los saduceos, los herodianos, los intérpretes de la ley, los escribas, todos ellos eran, hermano, diferentes sectas religiosas, pero no conocían de Dios. Aunque Dios les hablaba a diario, no conocían de Él. Por eso el Señor al pueblo de Israel se lo dice a través de los profetas: mi pueblo está pereciendo y pereció, y fue llevado cautivo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque al no conocer la palabra, hermano, no somos liberados. Al no conocer la palabra, seguimos en esclavitud. Como dice la palabra de Dios, sujetos a servidumbres, sujetos a voluntad o a la voluntad del príncipe de este mundo. Como dice su palabra misma, por naturaleza
éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos bravos. Y hasta nos jactamos, ¿verdad? Muchas veces de nuestra bravura, ¿verdad? No, es que yo, hermano, yo sabía a mi abuelo tenía 2 remolinos y dicen que cuando uno tiene 2 remolinos en la cabeza es muy bravo, hermano. Yo soy muy bravo. Nos la llevamos de serios, de carácter fuerte, hermano. Sin embargo, hermano, ahí está, el hombre recibe la palabra y pone, hermano, toda excusa para no acercarse a Dios. Toda excusa. Excusas que, como le digo, hermano, llegan a ser, hermano, hasta pues, de lo ridículo, pues, hasta lo exagerado, hermano. Donde el mismo hombre, hermano, se contradice, hermano. Al rechazar a Dios, el hombre mismo se contradice, como dice la palabra de Dios. El Señor los cacha en la astucia de sus palabras. En la astucia de ellos, el Señor los cacha y los agarra. Entonces aquí el Señor va a hablar de ese tipo de personas que siempre tienen un pretexto, siempre tienen una, entre comillas, buena razón para no acercarse a Dios. Entonces a ese tipo de gente el Señor dice: ¿a qué compararé a esta generación? Los compararé, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahora, pudiera parecer, hermano, tal vez no inverosímil, o sea, no creíble, pero como vemos, el mundo es tan loco que es capaz de todo. Lo que sucede es esto: cuando el Señor se refiere a los muchachos que se sientan en las plazas, se está refiriendo, hermano, a ese tipo de personas que no quieren hacer nada, ni pretenden, o sea, no quieren nada, ni pretenden hacer nada. Están ociosos, sin hacer nada. Entonces usted sabe que la ociosidad, hermano, el tener la mente sin trabajar, hermano, es como una puerta al enemigo para que comience a trabajarnos para el mal. Esa fue una de las causas por las cuales Sodoma se corrompió, porque dice que ociosidad era una de sus características. O sea, no hacían nada, no querían hacer nada. Como dice la palabra de Dios, es tan bárbaro, tan sinvergüenza el haragán, que quieren que a la cama le lleven la comida, ¿verdad? Ma, I'm hungry. Tengo hambre, mamá. Sí, ve a comer. Pues no, me la trae aquí a la cama. Sí, y no la quiere molidita todavía, que se le echamos de una sola así como que es pollito, pajarito. Ese tipo de gente, hermano, dice que son los que se reúnen en los lugares públicos solamente, hermano, estar viendo pasar a la gente, Y en ese estado de ociosidad, ellos inventaban: ¿y qué hacemos? Estamos aburridos, ¿qué hacemos? Entonces inventaban juegos. Aunque son juegos culturales, pero igual son juegos para perder el tiempo. Entonces ellos inventaban el juego de decir: bueno, juguemos de que cantamos para que nos alegremos. Decía: no, entonces juguemos de que lloramos, pues, de que lamentamos para llorar. Entonces algunas veces cantaban canciones para alegrarse y otras veces cantaban endechas, como dice ahí, endechamos, son canciones tristes para llorar. Entonces ellos decidían: ¿qué hacemos hoy? Lloremos. Decían: bueno, vamos a cantar entonces las endechas. Y comenzaban a cantar canciones y comenzaban todos a llorar. Pero entonces dice: ¿a qué compararé esta generación? A esos muchachos. Porque les traigo alegría y no se alegran. Y les traigo tristeza y también la rechazan. O sea, Dios les voy a traer alegría. No la queremos. Entonces les voy a dar tristeza, pues no, tampoco la queremos. Entonces en alegría y en tristeza está poniendo, hermano, el Señor su vida misma y poniendo la vida de San Juan Bautista. Porque él dice: porque vino San Juan Bautista
Un hombre consagrado a Dios. Un hombre que dejó, hermano, la sociedad para apartarse allá en el desierto. Un hombre que, hermano, se negó a los buenos platos de comida para comer solamente chapulines con miel. Un hombre que dejó, hermano, las vestiduras delicadas para vivir con una vestidura, hermano, muy, hermano, áspera como el cuero de camello. Un hombre que ayunaba, que se entregaba a Dios. Y cuando aparece San Juan, está loco. Oh, Juan el loco, le decían. Ahí dicen demonio tiene. Entonces seguro que Juan el loco le decía. Oh, Juan, aquel que ya se le sobaron las tuercas. Usted hablando de Juan. No queremos oír el mensaje de Juan. Ese está trastornado. Los muchos chapulines con miel le han perturbado la cabeza. Bueno, dijo el Señor, está bien, no quieren escuchar a Juan. Voy a mandar a mi hijo, dijo Dios. Y manda a su hijo Jesucristo, donde viene, hermano, ya dijimos, cuando el Señor aparece, hermano, aparece haciendo todo lo contrario de lo que los judíos esperaban. Ellos esperaban que el Señor conformara un ejército y comenzara a combatir al imperio romano y que comenzara a cortar cabezas de reyes, de gobernadores. Pero el Señor aparece, hermano, hablando del amor al prójimo, de ayudar, de perdonar, de humillarse, de atender, de cuidar, de acercarse al necesitado, de socorrer al pobre, al huérfano, a la viuda, de acercarse al borracho, al ladrón, al mentiroso, a la prostituta. Dijeron, no, este no puede ser. Dijeron lo mismo. Cuando viene el Señor y dice, miren, aquel no comía ni bebía. Ahora aparece comelón y bebedor. Ahora, usted sabe la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no era un borracho. Y nunca se habla que el Señor, hermano, estuvo en una comida donde el Señor, hermano, hasta dejó sin comida a la gente por comérsela a él. No. El Señor era un hombre, una persona mesurada, hermano, llena de compasión, de misericordia, que cuando miraba las almas tenía compasión de ellas, hermano, para socorrerlas, ¿verdad? Pero entonces dice el Señor, bueno, viene San Juan Bautista y lo rechazan. Rechazan el mensaje de San Juan Bautista. Viene el Señor Jesús y lo rechazan. Les traemos alegría, no la quieren. Les traemos tristeza, no la quieren. Entonces dijo el Señor, ustedes son como los jóvenes de las plazas, que se les cantan y no se alegran, que se les endecha y tampoco lloran. Pero como le digo, siempre ese tipo de personas incrédulas o religiosos siempre le hayan un pero al evangelio. Si está caliente, ay, muy caliente, hermano, ay, es que muy caliente ahí, ¿verdad? Si está helado, ay, qué frío, hermano, si parece un refrigerador aquí, hermano. Si hay mucha gente, no, hermano, es un montón de gente, pura chusma va ahí, ¿verdad? Si no va gente, ni va gente, mira que es unos 4 pelones y un peludo. No va gente. Si hay niños, mira, una llorazón de monos mocosos ahí, no, me van a enfermar mi niño. Si no hay, viera que pobre, ni un niño hay, ni siquiera un cocolizo hay ahí. Entonces siempre le están poniendo, hermano, algo para no acercarse a Dios. Siempre. Si es el gas, está muy caro el gas, ¿verdad? Siempre, pero siempre hay una excusa, ¿no? Entonces a ese tipo de gente el Señor, hermano, los sentencia. Los sentencia, hermano. Porque pretendemos hasta ser más sabios que Dios. Y yo he oído de gente que dice, yo no creo que Dios me vaya a castigar porque no voy a la iglesia. En mi manera de pensar, yo no creo que Dios me castigue. Fíjense, están pensando por Dios, ¿verdad? Están hablando como si hablaran por Dios, ¿verdad? No, dice, desde mi punto de vista, yo no creo que sea pecado el robar. No, porque robarle a un rico, no, que yo no creo desde mi punto de vista. Entonces quieren hacer doblar la voluntad de Dios a como les conviene.
No, dice, yo no creo que Dios me castigue por una mentira piadosa, hermano. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Hay mentiras piadosas? ¿Entonces quién se las ha inventado? ¿Quién se las ha inventado? ¿El diablo? ¿El diablo? No, hermano, si robarle a mi patrón es como quitarle un pelo a un gato. Pero realmente, ¿robar es o no pecado? Es pecado. Tan ladrón es el que roba 1 centavo como el que roba 10 pesos. Los dos son ladrones, ¿verdad, hermano? Pero queremos, hermano, como le digo, hermano, torcer la palabra de Dios como nos conviene. No, hermano, mire, cuando tenga una iglesia allá a la vuelta donde yo vivo, voy a ir a la iglesia. Hoy muy lejos me queda, hermano. No, hermano, es que no me gusta molestar a los hermanos porque luego se molestan porque uno se sube y todo. No, excusas. Y le hace de un pelito que le vemos a un hermanito, hermano, le hacemos una viga. Y una hormiguita que vemos que hace un hermano, le hacemos un elefante. ¿Verdad? Y hermanos, queremos, hermano, justificar las malas acciones, los malos gestos, hermano, cualquier cosa para no acercarnos a Dios. Y entonces viene Dios, y entonces aquí donde Dios comienza a actuar. Entonces, ¿qué dice? Dice, versículo 19: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces vino Juan apartado totalmente. Viene el Señor a convivir con todos, ni a uno ni a otro. Pero entonces aquí viene la respuesta del Señor Jesús y dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí hay algo interesante, mire, porque lo que el Señor está diciendo ahí, que la sabiduría de Dios va a producir hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿quién más puede certificar que Dios es veraz en su palabra, de que Él cambia al pecador? Somos usted y yo. Porque nosotros somos el resultado de esa sabiduría de lo alto que se hizo carne. A nosotros no nos pueden engañar si dicen, la religión es una farsa. Ay, entonces ¿por qué me cambió a mí si es una farsa? No, el evangelio es mentira. Ay, si es mentira, entonces usted y yo somos mentirosos porque estamos fingiendo aquí ser hijos de Dios y no somos. ¿O no se sienten hijos de Dios ustedes? Entonces estamos justificando la sabiduría de Dios, que Él dijo, voy a venir, voy a morar entre los hombres, y a estos hombres yo los voy a llamar Dios, porque a través de ellos yo voy a hablar. Y Dios habla a través de nuestra vida. Le habla a los hombres, le habla a los inconversos. Cuando usted ora por sus alimentos, Dios le está hablando a los hombres a través de su vida. Cuando usted honra a Dios, hermana, con su vestidura, Dios está hablando a las mujeres a través de su vida, hermana. Cuando usted, hermano, habla palabras de gracia, palabras de Dios, usted, hermano, Dios está hablando a través de su vida a los incrédulos. La sabiduría de Dios está siendo justificada por mortales como usted y como yo. Entonces dice Dios, bueno, si la sabiduría de Dios no tiene valor o no es eficaz, entonces ¿por qué la sabiduría produce hijos de Dios? Entonces, nosotros vamos a ser jueces de los incrédulos y de todos los religiosos, hermano, que piensan que el evangelio es una farsa, que es una mentira. Porque, hermano, el hecho de que alguien tenga, hermano, una experiencia o mala experiencia con alguien que dice ser cristiano o que sea cristiano, que sea mala la experiencia, que haya perdido algo económico o lo que sé yo, hermano, eso no da ningún derecho ni razón para decir que el evangelio es una farsa. Eso no da derecho. Porque entonces usted y yo salgamos del evangelio porque Judas era un falso y mentiroso, ¿verdad? No, el evangelio es una farsa. Mire Judas, pues. Pues sí, pero el Señor mismo dijo, Judas, ese no era hijo de Dios, ese era hijo del diablo. Porque el verdadero hijo de Dios va a dar frutos ¿de qué? De hijo de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor dice claramente quiénes son los hijos de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermano. Entonces ahora viene y va, como le digo, va a, hermano,
a reconvenir, como dice ahí, hermano. Va a sacarle en cara a todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y no se volvieron a Dios. Y aquí habla colectivamente, el Señor menciona ciudades y dice, entonces, versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Fíjense, ahí dice claramente por qué el Señor en algunas ciudades hizo muchos milagros. Y los hizo, dice ahí, porque no se habían arrepentido. O sea, les hizo un milagro, les hizo otro milagro, no se arrepintieron. Dijo Dios, tal vez si les resucito un muerto. Les resucitaba un muerto, no se convertían a Dios. Les sanamos, les voy a sanar un leproso. Les sanamos un leproso y no se convertían a Dios. Los voy a alimentar, les voy a multiplicar los panes y los peces. Y se los multiplicaba, comían, se hartaban y no se arrepentían, no se volvían a Dios. Dios, bueno, mañana vamos a hacer más milagros. Otro día, más milagros. Y más milagros. Y más milagros. Y mire, lea los 4 evangelios y usted no va a encontrar ciudad. Bueno, aquí menciona estas 3, pero Capernaum es la ciudad donde más milagros el Señor hizo y sin embargo no se arrepintieron, dice ahí. Imagínense. Entonces, fíjese, como yo le decía, podemos caer en un conformismo, en un engaño. Porque hablando con una hermana, mira hermano, dice, mira qué bendición en nuestra iglesia. Dice, todos los días el Señor libera gente. Dice. Fíjese, todos los días el Señor libera gente, todos los días en su iglesia. ¿A quiénes libera el Señor? A los endemoniados. ¿Verdad? A los endemoniados libera el Señor. Fíjese. Todos los días dice el Señor libera gente en mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los liberaba una vez y no se convertían. Entonces el que el Señor nos hable todos los días, el que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo todos los días, el que el Señor nos hable con su palabra todos los días, eso no es señal de que somos pueblo obediente a Dios. Puede ser una señal también que dice, estos están duros, estos sí que están duros, les voy a tener que hablar más fuerte todos los días. A estas ciudades el Señor decía, vamos a ir a predicar hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, porque no se arrepentían. Fíjense. Entonces viene el Señor y los va a sentenciar a aquellos que oyendo la palabra de Dios no le respondemos a Dios como Él espera. No respondemos. No le respondemos. Dios nos dice cuánto nos ama y espera que también nosotros le digamos a Él cuánto le amamos. Entonces dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, ¿verdad, hermano? Porque el que ama a Dios no se le hace difícil guardar su palabra, porque lo ama. Porque lo ama. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Entonces allí es lo que el Señor quiere hacernos ver, hermano, que no consiste en saber la Biblia, que no consiste en conocer la ley y los profetas, las profecías mesiánicas. No consiste en eso, sino que Dios quiere que al ser oidores de la palabra, seamos hacedores de ella. Porque, como dijo el Señor, el que sabe, el que conoce la voluntad de Dios y no lo hace, Dios le pone un chequecito y dice, pecador. Pues dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, Dios nos considera pecadores, hijos desobedientes que oyendo la voluntad del Padre no la ponemos por obra. Por eso el Señor Dios le enseña a hacer. Un padre tuvo 2 hijos, tenía 2 hijos. Dijo al primero, hijo mío, ve a trabajar hoy a mi viña. El hijo le dijo, no, no voy. Pero yéndose el padre, se sintió redargüido y fue.
Le dijo al segundo: hijo mío, ve a trabajar hoy a mi viña. Y le dijo: sí, padre, voy. Y habiendo sido su padre, no fue. ¿Quién de ellos hizo la voluntad del padre? Dice, el que dijo no, pero fue, ¿verdad? En cambio, el que dijo, sí, sí, yo lo hago, pero no lo hizo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que no solamente, hermano, seamos de esos, ¿verdad? De que, amén. ¿Y cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Y cuántos aman al Señor? Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a dar su vida por el Señor? Amén. Pero por un oído nos entra y saliendo de este auditorio nos sale por el otro. Nos sale por el otro. Mire, trate de recordar todo el mensaje cuando usted llega a su casa. Hay gente que hasta la porción bíblica se le olvida. ¿Qué leímos? Que no me acuerdo qué leímos. ¿Qué leímos hoy? ¿Qué leímos? ¿San qué? No me acuerdo qué San qué leímos. ¿De qué se trató el mensaje? No me acuerdo, solo me acuerdo que nos dijo pecadores. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Hay gente que se le olvida el mensaje, a lo más salen de aquí, ¿no? Entonces Dios no quiere de ese tipo de religiosos que vienen y dicen, ¿a dónde viene? A adorar al Señor. Voy a adorar al Señor. ¿Y a dónde va? A bendecir, a que Dios me bendiga. Ah, sí. Y cuando sale, ¿y cómo es bendecido? ¿Y de qué habló el Señor? Fíjese que no me acuerdo, hermano. Fíjese que se me olvidó el mensaje, hermano. Pero voy a comprar el CD para ahí le digo, hermano. Lo voy a comprar, ahí le aviso de qué habla el Señor. Dios no quiere eso. Oidores olvidadizos no quiere Dios. Dios quiere gente que estemos atentos a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere de mí y hacerlo. Porque si no, dice Dios, esos que escuchan la palabra y no la ponen por obra, esos que ponen pretextos para buscar de Dios, son igual que los muchachos en las plazas que no hacen nada. Entonces viene y va a reconvenir y dice, entonces versículo 20, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todos o hechos los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hace que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces el sentarse en sacos, hermano, de silicio, eran unos sacos rústicos. Y entonces ponían ceniza y entonces tiraban la ceniza al aire, y esa era una muestra de un arrepentimiento genuino, porque lo hacían en público. Fíjense. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, no le importa quién le va a ver llorando, confesando su falta, diciendo, Señor, soy pecador, sé propicio a mí. No le va a importar. Pero a estas ciudades, Corazín y Betsaida, el Señor dijo, miren, si ustedes se ponen a pensar todo lo que se ha hecho en ustedes, si esto lo hubiéramos hecho en Tiro y en Sidón, esos se hubieran arrepentido. Fíjense, esto es tremendo, porque viene Dios y va a poner a todos aquellos que escuchando la palabra de Dios la rechazan a un nivel, hermano, de gente muy mala. Fíjese, en Ezequiel 28, el Señor habla una profecía contra el rey de Tiro, que es un tipo del diablo. O sea, para que al rey de Tiro lo comparara Dios con el diablo, es que era malo, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted dice, usted parece el diablo, o sea, le está diciendo a usted, es malo. Entonces viene Dios y dice, si todo lo que hemos hecho en Corazín y en Betsaida lo hubiéramos hecho en Tiro y en Sidón, seguro es que se hubieran convertido. Y lo dice Dios. Y Dios no se equivoca, o sea, Dios no supone ni se imagina. O sea, Dios dice, miren, si yo hubiera llevado el mensaje
del reino, a Tiro y a Sidón, que eran ciudades paganas, se hubieran convertido, dice Dios. Ustedes que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, a quienes, en medio de quienes se han hecho milagros y maravillas, ustedes no se han convertido. Y estos, si hubiéramos hecho lo que hemos hecho en ustedes, se hubieran convertido en saco y en silicia. O sea, de todo corazón. De todo corazón. O sea, hermano, que tan impío, tan mal, el Señor mira a los religiosos que escuchan la palabra, pero que la rechazan, como ve a los incrédulos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús no les predicó a los de Tiro y a Sidón? Porque eran gentiles. Dios no quiso. Dios no quiso. Como Dios no quiso, pues no se les predicó. Porque la palabra de Dios llega a donde Dios quiere que llegue, no a donde el hombre quiere que llegue. Amén, hermano. El Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Fíjese, no es de Dios, no es del que quiere. Yo quiero oír palabra. No, cuando usted dice yo quiero oír palabra, es porque del cielo ya se dio la orden que usted la escuche. Cuando nos entregamos a Cristo, no es que le damos la vida a Cristo, es que ya Él nos agarró desde la eternidad, como dice, hermano, para ser salvos. Y Él ha establecido un día, hora y año para salvarnos. Entonces viene y el Señor le dice: por tanto, Corazín y Betsaida, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces hay grados de castigo. Entonces cuando Dios juzga a las naciones, juzga a los hombres, fíjese, a los de Tiro y a Sidón les va a dar menor castigo, porque esto, dice Dios, nunca escucharon el mensaje. Aunque sin conocimiento serán juzgados, pero nunca lo escucharon. Estos escucharon el mensaje. Hoy se les va a juzgar más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Ves? Entonces, usted y yo que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, no tenemos excusa de decir: Señor, a mí nunca, yo no me acuerdo que me hayan hablado, porque el Señor decir tal día, a tal hora, en tal lugar, te di mi mensaje. Te hablé mi palabra, el evangelio de amor, y no quisiste escuchar. ¿Sí? Y luego se va con Capernaum, le dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Viene y va a comparar ahora a Capernaum, o la va a poner todavía abajo de Capernaum que Sodoma. Y acuérdense, Sodoma era una ciudad llena de gente perversa, homosexuales, lesbianas, de todo había. Tan perversos eran que cuando los ángeles de Dios fueron a visitar al sobrino de Lot, al sobrino de Abraham, quisieron tener sexo con los ángeles. Imagínense qué podrida tenían la mente esos. Y dice que sus maldades eran la violencia, la ociosidad. Y entonces sus maldades alcanzaron a Dios. Y entonces Dios los castigó. Los desapareció con una lluvia de granizo mezclado con fuego. Y desaparecieron. Y Dios dijo: nunca más será levantada piedra en Sodoma y en Gomorra, por malos. Pero viene Dios y dice: mira, Capernaum, ciudadanos de Capernaum, oigan, si en Sodoma habíamos hecho lo que hemos hecho en ustedes, Sodoma permaneciera. O sea, quiere decir que los sodomitas se hubieran convertido a Dios, hubieran dejado la homosexualidad, el lesbianismo, que son pecados, hermano. Eso no es preferencia sexual, es pecado, hermano. La homosexualidad, el lesbianismo es pecado.
El hombre, como le digo, quiere torcer la palabra, decir, no, si es preferencia sexual, cada quien tiene derecho a preferir el sexo que quiera. No, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y Él dice que cuando los hizo, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. No hizo a Eva y a una Eva macha, a un Adán y a una Adancita mujer. No hizo varón y hembra, varón y hembra, femenino y masculino. Dios no se equivoca. Entonces, ay, es que me equivoqué, le puse 2 a este, quítenle 1. No, Dios no se equivoca. Ay, es que este iba a ser mujer y lo pusieron en la línea de los hombres. Ay, nos equivocamos. San Gabriel tuvo la culpa. Lo echaron en la línea de las mujeres, a este era hombre, por eso salió maricón. No. Es perversión del hombre, hermano. Y por eso dice, Dios los exterminó a los sodomitas. Entonces le dice a los de Capernaum, le dicen, si en Sodoma se hubiera predicado el mensaje que se ha predicado aquí en ustedes, ciudadanos de Capernaum, todavía estuviera Sodoma, quiere decir que se hubieran convertido. Y entonces dice, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, vamos a recibir mayor castigo si no obedecemos a Dios que aquellos que nunca escucharon. Porque aquellos nunca escucharon, en ignorancia pecaron, serán condenados sin conocimiento. Pero nosotros seremos condenados con conocimiento de causa. No le podemos decir al Señor, yo no sabía, es que yo no creí que tú la ibas a tomar tan en serio, Señor. Yo creí que tú no hablabas tan en serio, yo creí que estabas bromeando, Señor. Es que tú sabes, yo soy muy bromista. Dios no está bromeando con nosotros. Cuando Dios dice que dejemos el pecado, Dios quiere que lo dejemos, hermano. Cuando Dios dice que mi pueblo me sirva, es que Dios quiere que le sirvamos, no que estemos jugando con Él. Cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿qué le dijo el Señor? Los voy a sacar de Egipto porque yo quiero llevarlos a un santo monte y ahí me servirán. Me servirán, no le dijo van a ir a juguetear, van a ir a idolatrar, van a emparentar con las naciones paganas. No, me van a servir, van a ser una nación para mí, me van a servir a mí, les dijo Dios. Y como ellos no escucharon la voz de Dios, entonces Dios los castigó. Y como 40 veces se rebelaron, el Señor dijo, por cada vez que se rebelaron, les voy a dar 1 año. 40 años vagaron en el desierto, dando vueltas, como trompo, sin salir del desierto hasta que pasaran, cuando yo digo 40 años, ya están los 40 años. Ahora los vamos a meter a la tierra prometida. En todos esos 40 años, los 700,000 que salieron de Egipto, hermano, solo 2 entraron. 2 entraron. Los demás que entraron fueron los que nacieron en la peregrinación. Pero de los que salieron de Egipto, dijo el Señor, nadie de los que salieron de Egipto va a entrar a la tierra prometida por incrédulos, por rebeldes. Nadie va a entrar. Y por eso 1 Corintios 10 dice claramente que lo que le aconteció al pueblo de Israel allá cuando salieron de Egipto, que nos quede como ejemplo a nosotros, para que no pequemos como ellos pecaron, para que no nos rebelemos como ellos se rebelaron, para que no murmuremos de los hombres de Dios como ellos murmuraron de Moisés y de Aarón y de María, para que no idolatremos, para que no juguemos, hermano, con el evangelio, con la palabra de Dios, para que no tomemos de juguete la palabra de Dios. Dios, como han tomado de juguete la palabra de Dios, no van a entrar. Mira, hermano, en esa rebeldía hasta el pobre Moisés agarró, ¿verdad? Porque era un pueblo tan duro, tan rebelde, hermano, que enojaban a Moisés, hermano. Y Moisés dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Imagínense, hermano, para que un hombre sea tan manso y lo lleguen a enojar, es que ya era una gente tremenda. Porque hay gente que le gusta. Miren, me gusta cuando se enoja. Ya quiere a molestar a la gente para que se enoje, ¿verdad? Es que me gusta ver que se enoje, me gusta ver que se enoje. Estoy bromeando. Pero ya enojó a la otra persona. Entonces, para que hayan enojado a Moisés al punto de que Moisés, hermano, le fallara a la palabra de Dios, imagínense.
como eran como dijo el Señor, rebelde, duros de cerviz, orgullosos, mentirosos y todo tenían. Así que hermano, que no seamos nosotros, que no nos tenga que decir el Señor, miren ustedes residentes de tal o cual ciudad, les mandé el mensaje del evangelio, por un oído les entró y por el otro les salió. Por lo tanto les digo que a los de la mala salvatrucha que no les prediqué el mensaje, les voy a dar menor castigo que a ustedes, porque ustedes oyeron la palabra y no la pusieron por obra, y esos pobres pandilleros no la han escuchado. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Así que hermano, no nos hagamos los sordos con Dios. No diga, hermano, gracias por el mensaje. Gracias, ¿por qué? El mensaje hay que ponerlo por obra. Hermano, me da dos CDs, por favor, porque este está bueno. Voy a regalar dos, ya sé a quién se los voy a dar. No, agarre uno para usted también, para que no se olvide el mensaje y lo ponga por obra. Pues sí, porque el mensaje puede estar bonito y nos habló el Señor y qué bueno que nos habló, pero ¿y de qué sirve si no lo ponemos por obra? ¿De qué sirve si Dios dice, hay que venir, hay que buscarme mientras puede ser hallado, trabajen mientras hay vida, búsquenme, no dejen de congregarse? Venimos, nos vamos y aparecemos como que fuéramos cometas al tiempo. Y queremos servirle a Dios, pero cuando tenga ganas, cuando pueda, donde yo quiera. Hermano, me pueden poner ahí solo paradito, ahí solo sentadito. Queremos estar de niños bonitos en la iglesia, ¿verdad? Lastimosamente no hay privilegio de floreros, porque pusiéramos algunos, muchos fueran floreros aquí, porque son las que los vean bien. Ay, qué bonito el clavel. Solo, hay muchos que quisiéramos solo que nos vengan, que nos vean, ¿verdad? Pero ya de recoger un papel, de ir a buscar, ir a servir, no hermano, ya eso, mucho trabajo, que trabajo allá y descanso el domingo y ustedes pueden a trabajar. Pues si para eso Dios quiere, para eso nos da la vida, hermano, para que le sirvamos a Dios. Amén, hermano. Así que si usted no le sirve a Dios es porque no quiere, porque estorbos no hay, porque excusas no deberían de haber, porque si hay que enmendar algo, arreglar algo, pues hay que arreglarlo para servirle a Dios. Y no sentirnos mal ni incómodos cuando Dios habla de esos que no quieren servir. No que nos sintamos orgullosos de que, bueno, el Señor me habló, escuché y estoy sirviendo. Y aunque sea de limpiar, de lo que sea, pero estoy sirviéndole a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de